de Rosario y bueno, somos la empresa TeamDrive. Hoy venimos a presentaros un webinar en el que vamos a tratar el candidato ideal, como lo hemos puesto como el deseo a pedir a los Reyes Magos para el año 2019, cómo podemos hacer para encontrar un candidato ideal. Veo que está entrando gente todavía, bueno, espero que no tengan demasiados problemas. Bueno, pues sin más, vamos a presentarnos, como te digo, Eduardo Rosario de la empresa TeamDrive. Nosotros somos una consultora tecnológica con experiencia ya mucho tiempo en resolución, instalación de consultoría y de soluciones de gestión, especializados sobre todo en temas de recursos humanos, en la parte de SAP, SuccessFactors, HCM, pero también tenemos una serie de soluciones para gestión por procesos y para diferentes problemas como soluciones de recursos humanos, como puede ser esta que venimos a presentaros para evaluación de talento, pero también otra para organigramas automáticos y poder hacer simulación de organigramas. La idea de hoy es estar unos 40 minutos, os vamos a presentar una serie de conceptos que nos van a permitir encontrar el candidato ideal. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que quiero presentaros es un estudio, tiene ya algún tiempo, pero es bastante significativo, de una persona, un consultor, bueno, bastante gurú de recursos humanos, que se dedicó a analizar unos 20.000 procesos de selección durante 18 meses. La primera conclusión a la que llegó después de analizar toda esta gente es que tan solo el 54%, después de 18 meses, habían sido selecciones exitosas, midiendo el éxito simplemente por el hecho de seguir en su puesto, lo cual no dice demasiado en cuanto a la calidad del éxito. Lo que sí es significativo es que en 18 meses el 46% de los procesos de selección fracasaron, es decir, estas personas ya no ocupaban el puesto para el que se presuponía que tenían que haber accedido en el inicio. Las razones por las cuales este fracaso ocurre, se descubre que solamente un 11% tiene que ver con lo que es el currículum en sí, con sus competencias técnicas, estudios, experiencia, pero el gran problema de la desadaptación al puesto al que se presupone que tenían que incorporarse o desarrollar estaban relacionados con la personalidad, es decir, con lo que llamamos los soft skills. Si a esto le añadimos que ahora mismo en el entorno laboral, desde el 2012, pues todavía se ha generado un nuevo entorno más incierto, nuevos trabajos, nuevos perfiles, nuevas competencias, como se dice, hay muchos puestos que ya ni siquiera existen o tienen formación específica para ellos, porque va tan rápido que la educación no está preparada. Entonces tenemos que basarnos en otra serie de factores. Surgen conceptos como el salario emocional. Esto viene de la época en la que Silicon Valley se especializó como un centro tecnológico y entonces no había perfiles suficientes y no había sueldo suficiente para pagarle a la gente, había que darle algo más. Curiosamente, en el año 2018, Hayes elabora una guía laboral, bueno, hace todos los años, y una de sus conclusiones principales de este año, ya no hablamos del año 2012, como hablaba Mark Murphy, estamos hablando de que el 85% de las empresas dice que tiene problemas para encontrar profesionales, por un lado cualificados y por otro lado que tengan ganas. Entonces ya no es solamente el salario lo que vamos a conseguir. Tenemos que conseguir un candidato que nos permita reducir la rotación en las empresas, aumentar la productividad, reducir el absentismo con un mayor compromiso y que nos permitan una mayor imagen de marca. El candidato ideal es aquel que va a lograr un mayor compromiso y luego, en su parte más personal, el concepto de ser feliz. Es decir, ya no me vale simplemente con buscar un candidato que digas, oh, qué bueno, cuántas cosas sabe hacer, o dice que sabe hacer, que esa es otra. El punto de interés está en que el candidato ideal ya no me vale como el currículum. Tengo que analizar una serie de cosas, me guste o no me guste. El candidato ideal tendré que buscarle, medirle la personalidad. ¿Qué tal se lleva con sus compañeros o potencialmente se va con sus compañeros en el entorno laboral? No hablamos de las relaciones personales puras. ¿Cómo va a desarrollar su trabajo en la actividad laboral? ¿Cómo gestiona sus emociones? Sobre todo, ¿qué le mueve? Es lo que hablamos del salario emocional. ¿Qué le mueve a esa persona a hacer ciertas cosas? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Es una persona más analítica, capacidad lectora? Bueno, todas estas cosas que vosotros ya sabéis.
pero que no siempre se evalúan. Siempre acabamos evaluando estas cosas, a lo mejor en los 3 o 4 candidatos finales, pero el problema es que a lo mejor nos hemos quedado por el camino a gente que era muy válida, desde este punto de vista, mejores incluso que los candidatos finales. Es importantísimo saber el candidato ideal que buscamos, qué quiere hacer, por qué, cómo le gusta hacerlo, individual, en grupo. Entonces, no es solamente el puesto que sea muy interesante, muy clave para nosotros y que le demos un buen sueldo, sino tenemos que motivarlo, o sea, que el propio puesto le motive. Tenemos que saber esta persona cómo se va a comportar en ciertos entornos de tolerancia al estrés, la creatividad, afinidad con sus compañeros, no solamente con el jefe, qué tipo de management le va a venir bien. Entonces, todo esto es lo que ahora mismo deberíamos pensar a la hora de buscar un candidato ideal. A día de hoy, ¿qué hacemos? ¿Es un test de personalidad, un psicotécnico? Evidentemente no, hay muchas OEs, porque hemos pasado de la entrevista, ya sé que os hablo de hace unos años, que ahora ya me queda un poquito más profesional. De hecho, ya sabéis que la parte de recursos humanos en todas las empresas empieza a ser un factor muy de moda, vamos a llamarlo sexy, muy trabajado. Entonces, hemos pasado por ver un poco la evolución, de analizar el candidato desde el punto de vista de qué sabes hacer, que tú dime qué has hecho hasta ahora. Entonces, hemos hecho análisis de entrevistas personales, bueno, mejor o peor, ahí está un poco en la habilidad y, ojo, en la subjetividad del entrevistador. Incluso dentro de la propia empresa, si hay varios entrevistadores, pues tendremos varios diferentes puntos de vista. De ahí hemos pasado ya a hacer evaluaciones anuales, a sistematizar un poquito más el análisis, registrar la información, incluso llegamos a hacer indicadores para ver el análisis del rendimiento, incluso que nos pueda determinar unas ciertas tendencias. Pero todo esto me sirve para ver lo que ha pasado, o sea, es a posteriori. Donde está el futuro y donde está el desarrollo ahora mismo es en la evaluación de recursos humanos basándonos en el Big Data. Es decir, ¿qué vas a poder hacer? Vamos a intentar anticipar. Yo quiero un candidato, mi candidato ideal no es el que me diga hasta ahora lo he hecho muy bien, pero ¿y de ahora en adelante lo vas a seguir haciendo igual de bien o mejor? ¿O qué? Pues para ello vamos a recurrir a técnicas como el reclutamiento predictivo, el análisis del potencial. El análisis predictivo en lo que consiste básicamente es analizar datos, estamos hablando de minería de datos, el Big Data, análisis de muchos datos. Lo interesante es extraer unos patrones de comportamiento de lo que ha ocurrido para poner en relación una serie de variables y que nos van a permitir ver las probabilidades asociadas, una vez evaluadas los diferentes factores y las relaciones, ver la probabilidad de que ocurran ciertas cosas si se dan ciertas circunstancias. Y esto es lo que nos va a permitir evaluar. ¿Cuál es el interés de evaluar? Cuando buscamos un candidato ideal, realmente, ¿qué es lo que andamos buscando? Nosotros, de la experiencia que tenemos ya con recursos humanos y lo que nos van contando la gente, vosotros lo sabéis mejor que todos nosotros, evidentemente, sois profesionales de esto. Vamos a intentar, por un lado, yo lo agruparía en tres grandes grupos de objetivos. Por un lado, evaluar el potencial a un perfil. No busco un puesto, es decir, ¿me vale esta persona como directivo? ¿Me vale esta persona como jefe de equipo? No sé de qué equipo, pero me vale como jefe de equipo. Es una persona de alto potencial de desarrollo. Entonces, quiero ver si esta persona o un grupo de personas, ¿quién me podría valer para esto? Es decir, estoy pensando en un plan de desarrollo general. El segundo objetivo podría ser, vamos a intentar evaluar, vamos a buscar un candidato ideal, pero para un puesto concreto. Es decir, yo tengo definido lo que quiero de esa persona para un puesto, voy a ver si me encaja. Y el tercer gran objetivo sería un análisis grupal, ya sea de departamento, de equipo de trabajo o de la empresa entera, ¿no? La empresa puede tener una misión y unos valores y yo quiero ver quién comulga o quién encaja con esos valores o quién se queda fuera, porque también es importante lo que veíamos en la transparencia anterior, decir, oye, esto es adecuación a mi empresa, a un puesto o a un perfil. ¿Cómo
encontramos el candidato ideal. El candidato ideal vamos a intentar medirlo, el enfoque que le damos desde la herramienta va a ser, por un lado, ¿tengo aquello que hay que tener para desarrollar lo que espero de esta persona o no tiene los recursos necesarios? No hablamos de currículum, hablamos de características personales, no sé, empatía, creatividad, relación con las personas. Por supuesto, una persona puede ser muy brillante, estudiante de algo, pero es una persona que se asusta ante la relación personal. Lo que podemos llamar a lo mejor el ratón de biblioteca en algún momento dado, perfecto para la investigación, pero no tanto para unas relaciones con clientes. Por eso hablamos de la persona, si está capacitada para un puesto o no, y por otro lado, si tiene ganas de afrontar esos retos que yo espero de él o no. Lógicamente me va a gustar aquello, voy a buscar aquello que sea, estoy capacitado y tengo ganas. ¿Significa que tengo que descartar a los demás? Evidentemente no. El que tiene ganas es una persona muy interesante, una persona motivada, pero no tiene recursos. La empresa lo que tiene que hacer es motivarle, un coaching, un asesoramiento, programas de formación. Aquel que está capacitado pero no tiene ganas, pues bueno, hacemos un acompañamiento un poco más motivacional. Lógicamente, en el cuadrante inferior, que no tengo ganas ni tengo recursos, pues a lo mejor me tengo que plantear prescindir de esta persona. Pero vamos, el enfoque es medir cómo de preparado y de motivado está esa persona. Habrá puestos, una persona, habrá puestos para los que estén más predispuestos según sus características al éxito, en general, pues diseño, creación, gerente método, una serie de categorías, y por otro lado, aquello que le motiva más. Que estés preparado no significa que te motive. ¿Cómo vamos a evaluar? Como os decía al principio, en TeamDrive nos dedicamos a la consultoría y herramientas de gestión, y una de las herramientas, pues bueno, que hemos decidido que más se adaptan a lo que nos dedicamos y que más valor añadido pueden añadir a las empresas, es Assessfair. Assessfair es una empresa francesa que lleva desde el año 2002 desarrollando, empezó en la parte un poco más descriptiva, pues con unos test de personalidad, pero realmente ya en 2008 más o menos, pues cambió al análisis predictivo con el Big Data. Actualmente está ya en muchos países, más de 5 millones, de hecho vamos ya por unos 6. Y bueno, pues es una herramienta que ya está bastante implantada y probada. Bueno, aquí unos ejemplos de gente que ya confía en Assessfair. Lógicamente aquí hay empresas grandes y muy reconocibles, pero vamos, no significa que esta herramienta sea para empresas grandes. Hay empresas de consultorías de personal, de headhunting, que están utilizando Assessfair y son 2 personas, y precisamente por ser pocas personas utilizan este tipo de herramientas porque realmente les aporta mucho tiempo de gestión. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a buscar al candidato ideal? Por un lado vamos a medir 3 ejes. Vamos a medir que los talentos naturales vamos a medirlos desde 3 ejes. Desde el punto de vista de razonamiento, vamos a medir sus motivaciones, lo que le mueve a hacer ciertas cosas, cómo lo quiere hacer, y la personalidad. Son los rasgos que definen realmente a esta persona. Y para medir estos 3 ejes, vamos a tener 3 test, cada uno específico. Estos test son test muy amistosos, los candidatos la verdad es que lo valoran mucho porque no duran más de 10 minutos cada uno. Y cuando hacemos estos 3 resultados, los tenemos con una serie de algoritmos, vamos a detectar los talentos naturales. Los talentos naturales podemos verlos de la siguiente manera. Este caso es muy gráfico porque es el diagrama de la personalidad. Vamos a identificar, por ejemplo, 5 grandes rasgos, porque esto está basado en la metodología de Big Five. Vamos a tener 5 grandes rasgos: influencia y liderazgo, consideración con los demás, creatividad, adaptabilidad, rigor en el trabajo y el equilibrio personal. Los 2 primeros me hablan de las personas, del candidato, sus relaciones con las personas. Los 2 siguientes, con sus consiguientes subfactores, me van a hablar de la persona con su entorno de trabajo. Y por último, el último gran grupo es la gestión de las emociones. Bien, aquí vamos a tener que la persona ha obtenido una serie de, no podemos llamarlo notas, pero vamos a decir valoraciones. Digo que no son notas porque si pensamos en notas vamos a pensar que 10 es fantástico y un 1 es un desastre. Eso no es así. Estas notas lo que significan es, comparativamente, haciendo una labor de benchmarking, estás por encima o por debajo o estás en los valores centrales. Es decir,
Un 10 significa tengo mucho de, pero en el sentido tengo más que los demás. Realmente es algo que me caracteriza y me define. Y un 2 no es un suspenso, es algo tengo menos que los demás. Eso no es ni bueno ni malo, según para qué cosas. Yo siempre pongo el ejemplo un poco exagerado de una persona muy abierta, muy comunicativa. A lo mejor es perfecta para un puesto de gestión de cliente, pero no tanto para un puesto a lo mejor de tesorero o incluso de espía, permitidme un poco el chiste, porque no es tan bueno que vaya hablando por ahí de ciertas cosas. Entonces, que tengas mucho o poco o más que los demás no es ni bueno ni malo porque va a depender de lo que yo espere. Por tanto, el candidato ideal, por ejemplo, si pensamos esto en notas, quiero que tenga más de todo en los demás, el candidato ideal no es el candidato perfecto. El candidato perfecto, si lo mido en términos de que lo tenga todo perfecto, realmente no es así. Tiene que ser perfecto para mi empresa, para mis objetivos. Entonces, el candidato ideal es aquel que se ajusta a lo que yo quiero. Como os decía, estas son las calificaciones del 1 al 10. Es una campana de Gauss y lo único que indica es estoy por encima o por debajo de los demás. Si tengo un 7, me dirás, estás por encima del 70% de la población en ese aspecto. Las motivaciones, pues también mediremos una serie de rasgos, lo mismo que hemos medido 20 factores para la personalidad, mediremos 20 dimensiones en las motivaciones, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, en qué entorno me gusta el trabajo grupal, individual y el por qué, realmente lo que a mí me motiva a hacer las cosas. También detectaremos cómo es esa persona en diferentes puestos, pues, en diferentes circunstancias. El potencial creativo. Aquí me va a decir, esta persona, visto lo visto, visto los resultados obtenidos, es una persona claramente, en este caso, intuitiva. Si hubiera un valor azul sería, quizás en algunas circunstancias límite puede ser de otra manera. Lo que no es lo que es en gris. Raramente le va a salir a esta persona ser perfeccionista, porque lo que le define es ser intuitivo. Entonces, por un lado, analizamos la persona y el candidato ideal va a venir del hecho de hacer la reflexión de no solamente analizar un currículum que sea muy bueno y encaje con lo que yo busco a nivel técnico, pero el análisis predictivo lo que me pide es que tengamos que hacer las empresas hoy el ejercicio de reflexión de qué quiero de la persona, no solamente que sepa inglés, sea ingeniero, sea un buen marketingiano, necesito saber qué quiero que sea como persona, qué tipo de persona necesito para ese puesto. El candidato ideal para poder encontrarlo requiere de ese ejercicio previo de reflexión de qué es lo que busco. Entonces, en el tema de personalidad, que hemos visto el diagrama de antes, que es un poco más gráfico, hemos visto en los 20 factores, decir, oye, ¿cuáles los factores son importantes para el desarrollo del puesto que yo quiero plantear o el perfil? En este caso, acepta las ideas de los demás. Pues quiero que sea alguien abierto, es decir, un valor de éxito será alguien que esté por encima en los valores. Sin embargo, como os decía aquí, valores altos de alguien que busque estabilidad no me sirve. Por tanto, la valoración de 1 a 10 pensada como que 10 bueno y 1 malo no es cierta. Necesito a alguien que tenga poco de estabilidad, mucho de aceptar las ideas y así. En este caso tengo la mayoría de criterios que me piden más valores altos, pero que, insisto, que no tiene por qué ser siempre así. Hacemos el ejercicio de ver qué quiero y una vez que sé lo que quiero, lo que haré, lógicamente, ya lo entenderéis, es de lo que yo he analizado de este candidato, voy a compararlo con el modelo predictivo, con ese ideal que yo me he planteado. Y a partir de ahí, pues, ver la adecuación. Mi candidato ideal es aquel que más se aproxima y que más factores de éxito, es decir, los verdes, vaya a tener o más se aproxime. El modelo, la herramienta, me va a dar pues, una serie de conclusiones y una serie de informes para yo ver el potencial, los factores de riesgo si los hubiera. Entonces, hasta ahora hemos definido, buscamos el candidato ideal para un perfil general. Como hemos dicho, la segunda búsqueda puede ir relacionada al candidato ideal para un puesto concreto. En Access vamos a tener una serie de modelos ya predefinidos
Estos modelos, lógicamente, como os decía, ya hay más de 5 millones de evaluaciones realizadas. Lógicamente, gracias al análisis estadístico y valoraciones psicométricas, se han obtenido una serie de patrones que dicen, oye, esta persona, una vez visto lo visto, pues resulta, oye, mira, los comerciales tienen este perfil, las personas de recursos humanos se definen de esta manera, una persona relacionada con calidad de esta otra manera. Al final, todos estos perfiles, con un muestreo mínimo de 1000 personas para cada perfil creado, están en la base de datos y a disposición para ser usados y comparados con cualquier candidato. Lo que me va a permitir esta comparación de persona con el modelo es si es potencialmente adecuado. Por supuesto, va a haber gente que, a pesar de todo lo aparente, pues pueda fracasar. O gente que aparentemente no encajaba y resulta que va y lo consigue. Bueno, pero aquí hablamos de probabilidad de éxito. Por tanto, tenemos nuestro modelo predictivo y hay una serie de modelos que hemos dicho que hay unos 400. ¿Qué ocurre? Que no todos los sectores son iguales, no todas las empresas tienen los mismos valores, por lo tanto, dirás, oye, no es lo mismo un comercial de una compañía telefónica que un comercial de un laboratorio. Entonces, lógicamente, vamos a tener que personalizar esos modelos. Entonces, ¿cómo puedo conseguir mi candidato ideal? Si me vale el perfil estándar obtenido por el análisis de mercado, perfecto. Que no, vamos a personalizar. Podemos partir de uno que ya existe y adaptaré. Tenemos una segunda opción, hay un asistente que me va a hacer una serie de preguntas y en base a esa serie de preguntas me va a proponer un modelo. Me dará una serie de recomendaciones, pero nosotros siempre vamos a poder en todo momento terminar de afinar y de ajustar a mano, lógicamente, el modelo que nos ha propuesto. Por ejemplo, teníamos lo de los valores verdes y rojos en el círculo que teníamos antes, pues a mí me proponen que una vez que yo he hecho contestar esas preguntas, pues me dice, mira, yo lo que te propongo es este modelo, pero tú puedes estar de acuerdo o no. Entonces vosotros decís, bueno, es que para mí intenta convencer a los demás también es importante. Pues lo pondremos en verde y terminamos de personalizar nuestro modelo. En las preguntas, pues un ejemplo de preguntas, grado de complejidad, o esta persona va a tener un grado complejo de su trabajo, va a tener personas a su cargo, y en función de esas preguntas me propondrá un modelo. Hay una tercera opción de buscar mi candidato ideal y es analizar, no ya basarme en los análisis del mercado, de lo que hay en todas las empresas, sino ya un análisis realmente local de la población de la empresa. Para ello tendré que analizar a toda la empresa, a todos mis empleados. Por otro lado, tendré unos indicadores de éxito, lo que para mi empresa supone tener éxito, pues entonces vamos a cotejar los indicadores más positivos con toda la población observada y ahí veré una correlación entre los candidatos analizados y los indicadores y sacaré un patrón de, uy, qué casualidad, de casualidad tiene poco, qué casualidad que los que tienen éxito, pues mira, cumplen con estos patrones. Una vez que creo este modelo, lo introduzco en la plataforma y ya lo voy a poder utilizar de guía para las siguientes contrataciones. Lógicamente, si ese modelo es válido, las futuras contrataciones se adecuarán mucho mejor a lo que espero y, por tanto, las probabilidades de éxito y de mayor estabilidad pues quedarán reflejadas, pero clarísimamente. Eso que decía, por ejemplo, el modelo predictivo que vamos a crear basado en nuestros indicadores. Tendré una serie de personas, tendré indicadores, vamos a decir, de rendimiento y luego unos indicadores de más, digamos, motivacionales, más de personalidad. Cada empresa tiene los suyos, pero digamos que tendremos que agruparlos, hacer una media, un resultado final para tener estas dos categorías. Una vez que tengo esto, Assessfest me va a dar un modelo predictivo que me va a decir, oye, visto lo visto o analizado tu población, lo que me estás pidiendo es muy complicado de encontrar, pero si lo encuentras realmente va a encajar muy bien. Me sacará, por supuesto, el modelo con los valores deseados. Me va a permitir catalogar a toda mi población entre dos ejes, actitud y rendimiento. Lógicamente, aquel que tiene buena actitud y un rendimiento alto, esto es lo que llaman rockstar. Aquel que tiene una buena actitud, pero un mal rendimiento, pues seguramente no está en el puesto que debe y tendré que reubicarlo. Al contrario,
aquel que tiene un buen rendimiento pero una mala actitud, pues quizá no está en el equipo adecuado o en la compañía adecuada, pues no tengo que preocupar. Y bueno, y así. Entonces, el propio informe, la propia herramienta me va a dar informes, me va a dar pistas de puntos fuertes para el trabajo. Aspectos a mejorar del puesto. Esta mano roja no significa que haya que eliminar a nadie. De hecho, recientemente hemos cambiado este iconito de la mano roja por algo un poco menos agresivo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la herramienta nos va a decir, si yo busco un candidato que idealmente tiene que ser de una determinada manera, pues una vez analizado el candidato, a la persona, vamos a compararla con mi ideal y me dirá, oye, visto lo visto, esta persona pues cumple con esta serie de requisitos o tiene una serie de limitaciones que son estas otras. Eso en la parte de personalidad. Luego en la parte de motivaciones, lo mismo. ¿Cuáles son las motivaciones coherentes con el puesto y las que no parece que tengan mucho que ver con el puesto y que habrá que trabajar, o si son realmente críticas, pues a lo mejor habrá que descartar a esta persona? Habrá que nos va a indicar. Como veis, son textos, no hay que tabular nada, nos va a permitir realmente un análisis rápido de la situación. A nivel de potencial, como estamos diciendo, estamos hablando ya la idoneidad con un puesto. Esta herramienta me va a permitir precisamente trabajar en el concepto de plan de sucesiones. Ya de hecho, herramientas como SAP y otras pues tienen sus módulos de sucesiones. ¿Vale? Entonces, al final se trata de analizar quién vale para qué. Pues a lo mejor si yo tengo una serie de personas que por antigüedad, por méritos y tal, pues oye, me gustaría promocionarlas. No siempre la promoción no es justo la vertical inmediata, a lo mejor vale para otros puestos, entonces conviene hacer estos análisis, quién vale para qué, pues yo puedo introducir una serie de modelos y una población y decir quién vale para qué, y me va a dar el porcentaje de adecuación. Vuelvo a deciros que estos porcentajes no son notas. Un 62 parece muy bonito, está en verde, un 40 o un 51 no es que sea aprobado por los pelos, o un 39 sea un suspenso. Son valores centrales, los valores que están entre 40 y 60 son valores centrales, son personas que van a desarrollar perfectamente el puesto que se pide aquí. ¿Qué ocurre? Que no van a ser el Cristiano Ronaldo o el Messi de ese puesto, es decir, no van a ir mucho más allá, son gente que va a cumplir perfectamente con lo suyo, pero si esperas algo más, difícilmente lo vas a obtener. Por eso siempre vamos a buscar las personas que pasen, que vayan más allá de 60. Pero vamos, que 50 es un buen valor. Lógicamente, 30 se queda un poco corto porque a lo mejor le cuesta. No es que no vaya a poder conseguirlo, pero le va a costar. El tercer objetivo de candidato ideal, vamos a pensar ya en grupo. Hemos visto la parte de la evaluación desde el punto de vista de un perfil general, pero luego la del puesto, ahora vamos a ver el grupo. ¿Esta persona encaja, un grupo de candidatos va a funcionar bien? Bien, lo que vamos a hacer es comparar a unos con otros en determinadas circunstancias. Como hemos visto, tolerancia al estrés, creatividad. Vale, pues significa que todos tengan que ser iguales. Aquí no, aquí hablamos de grupo, porque el grupo lo homogéneo o lo heterogéneo que es según las circunstancias que analicemos. En este caso hablamos de la forma de relacionarse, se lee muy pequeñito, no sé si conseguís verlo bien. Y vamos a cruzar cada vez dos factores de personalidad. En este caso cruzamos el factor de se involucra emocionalmente con el factor de se acerca a las personas de manera espontánea. Bueno, pues el grupo mayoritariamente podría definirse como sociable, lo que no significa que todos lo sean. Y no pasa nada. Aquí hay dos personas muy marcadas que se involucran emocionalmente, son muy amistosas, pero no significa que haya que descartarlas. Yo siempre digo, pongo de ejemplo, el grupo de amigos que sale a tomar algo por ahí por la noche. A las 5 de la mañana siempre habrá alguien que diga, vámonos a tomar una paella a Valencia, y luego hay otro que dice, no, son las 5 de la mañana, vámonos a casa. Entonces, ni uno es mejor que otro, simplemente cada uno es como es. Pues este análisis grupal me va a permitir ver eso. Entonces, busco ya no el candidato ideal, sino el grupo ideal, según, lógicamente, tengo que hacer la reflexión previa de qué es lo que quiero. En esta serie de circunstancias, tolerancia al estrés, potencial creativo. A mí hay algunos de las empresas con las que contacto me dicen, oye, ¿cómo puedo analizar el tema de la creatividad? Lógicamente, una vez que analizas los factores de personalidad, vamos a tener una parte
de factores más relacionadas con la creatividad. Bueno, pues ya no es solamente individual, sino grupalmente. Si yo quiero un departamento de marketing de una determinada manera, lo que no puedo es, a lo mejor, que todos los integrantes de ese equipo no sean creativos, que haya alguno que tenga otros conceptos más metodológicos. Bien, perfecto, sí, pues está bien, la variedad es buena. Luego el potencial como equipo. Vamos a ver la afinidad entre personas. Hablamos, lógicamente, de compatibilidad desde el punto de vista profesional. No es que se lleven bien. Entonces vamos a tener siempre tres posibilidades. Que las dos personas trabajen de manera similar. Perfecto, se van a entender estupendamente. Cero roce. Gris, nos va a indicar este candidato qué tal, si es bueno o no. Si vamos a integrar a una persona nueva en un departamento, pues esto es una forma de predecir si va a encajar o no va a encajar en el equipo. Y en rojo, pues ahí van a chirriar, porque realmente son dos estilos diferentes de hacer las cosas. No hablamos de mejor o peor, es de que chirrían. Hasta ahora tú, cuando tienes que evaluar un candidato en un grupo, pues una de las herramientas puede hacer un análisis 360, que hable su jefe, que hable el de al lado y el de abajo, ¿vale? O 180, lo que queráis evaluar. Pero hablamos de lo que tiene hoy. Si mañana lo vais a trasladar a un equipo, es imposible hacer un 360. Pues con esta metodología podéis hacer, vamos a decir, un 360 virtual, aunque la metodología no es la misma, pero sí podemos anticipar cómo se va a poder integrar esa persona. Porque a lo mejor es un crack en lo suyo, desde el punto de vista técnico y de capacitación, pero en lo personal no. Entonces tendremos que evaluar el potencial y desde el punto de vista de la afinidad con sus compañeros o con la persona en general. Lo que sí queda demostrado de esta metodología de Assessfest, de la herramienta, es que, desde luego, cuando hacemos estudios con clientes, cuando hacemos consultoría, a los 12 meses hacíamos oye, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver los resultados a final de año. Vale, entonces, vamos a decir, entre las personas que han tenido menos de 40, resultados de menos de 40, en el 75% de los casos obtuvieron un rendimiento inferior al esperado, lo cual tiene sentido. Siempre hay variables de entorno que se escapan y, bueno, hay gente que, aunque haya, lo que os decía al principio, aunque haya obtenido notas bajas, pues por lo que sea, por suerte o por iluminación divina, bueno, pues han conseguido el éxito. La gente que está entre el 40 y el 60%, lo normal es que tengan un rendimiento normal, pues lógicamente hay unos que por encima, por suerte o por desgracia, se han salido, pero lo que sí queda demostrado es que las personas que están por encima del 60%, o sea, aquellos que realmente han demostrado que tienen algo más que los demás, no que sean candidatos perfectos de lo tengo todo, porque un personaje que lo tiene todo seguramente se vaya a desmotivar, porque lo que tenéis que ofrecerle no le baste, porque lo tiene todo, pero es que también lo quiere todo. Entonces, aquí es donde tenemos que buscar el candidato ideal, pero de una manera comparativa con lo que yo busco, no con el ideal. De hecho, hace tiempo, recuerdo en empresas sobre todo las empresas de hace bastante tiempo, del sector público, decían, vamos a por los números 1 de la promoción, de cada promoción. Y en muchos casos eso era un error, porque era el número 1, pero era un auténtico inútil funcional para lo que se esperaba de él. Entonces, lo que estaba terminando de contaros es deciros, el 60 al 100% son gente que en la mayoría de los casos obtienen un rendimiento superior. ¿Vale? Con esta herramienta, al final, ¿qué se obtiene? Pues, lógicamente, si yo tengo una persona que se adecúa bien al puesto de trabajo, vamos a obtener unos resultados de un aumento de productividad. Estos datos no son inventados, estos digo, son estadísticas extraídas de los clientes con los que ya se usa Assessfest. ¿Qué más podemos tener? Con los costes de reclutamiento y los tiempos de reclutamiento, lógicamente, por un lado, si obtenemos una persona más adecuada al puesto, va a reducir la factura, la fuga de talento, ¿vale? Entonces vamos a reducir esa fuga de gente, con lo cual también reduciremos costes de reclutamiento, y el hecho de tener una herramienta ya basada en tecnología Big Data nos va a permitir también ahorrar tiempo
y costes. Conclusiones. Cada persona es única, el potencial de uno también. Por tanto, el candidato ideal no es el que lo tiene todo, no todo el mundo vale para todo. El candidato perfecto no es el ideal. Tenemos que analizar a cada uno. Y ahí es donde hoy las empresas, sobre todo cuando hablo yo con toda la gente con la que solemos hablar, me siguen contando que este tipo de herramientas o análisis, como mucho, lo hacen para los candidatos finales. Y eso es una pena porque a lo mejor me estoy dejando por el camino a gente. No a lo mejor para el puesto hoy, pero a lo mejor para el puesto de mañana lo tengo ya analizado, con lo cual conviene ya ir mapeando e ir analizando a toda la población de la empresa. No por nada en concreto, sino precisamente para verle el potencial para futuros desarrollos profesionales, para tener algo que ofrecerle, que esa persona vea que el día de mañana tiene oportunidades dentro de la empresa. Eso hace imagen de marca. El potencial de los recursos humanos, lógicamente, como factor estratégico. Y, bueno, pues aquí, viendo un poco los tiempos que os decía, 45 minutos, pues bueno, nosotros lo que os proponemos es la herramienta AssessFirst. Y lo que os propongo es, si estáis interesados, lógicamente, es hacer una demo de la plataforma. A todo esto se me ha olvidado comentaros que estáis todos silenciados porque sois muchos, y entonces lo que sí se me ha olvidado comentaros es que tenéis un chat en el que vais a poder hacer una serie de preguntas. Algunos ya me habéis hecho alguna y ahora la responderé al final. Entonces, como os decía, el candidato ideal no viene de el que lo tenga todo. Yo quiero el candidato que tenga lo que yo necesito. Entonces, para ello necesito hacer un ejercicio previo de reflexión de qué es lo que quiero y entonces ya después evaluaré a los candidatos y veré cómo encajan la adecuación de una persona con un puesto. Para ello contamos con la herramienta AssessFirst y que, bueno, que lo suyo es verla en vivo o en directo cómo funciona. Incluso tendréis la oportunidad de probarla sin ningún tipo de limitaciones. Si tenéis algunas preguntas, el chat, por supuesto, lo tenéis abierto. No os puedo abrir el micro porque sería un poco desastre, porque ya las experiencias lo demuestran. Así que, bueno, pues ir respondiendo a algunas de las cosas que ya me han ido planteando. La plataforma sí es multidioma, ¿vale? Entonces vamos a hablar de multidioma desde varios puntos de vista. La plataforma tienes el multidioma del recruiter, del especialista de selección, puede trabajar en varios idiomas. Si es la misma herramienta, si estoy en Francia, la usaré en francés, si la estoy en España, la usaré en español o en inglés o en lo que quiera. Tengo una serie de idiomas ahí disponibles. Luego tengo el idioma a nivel de vista de entrevista, de cuestionario. El cuestionario le llega al candidato en el idioma que yo seleccione. Si yo tengo un candidato francés, lo lógico es que le envíe el cuestionario en francés para evitar riesgos de malos resultados, pues debidos al idioma materno, que bueno, no es el suyo, por mucho que me diga que es bilingüe, siempre va a ser más adecuado el idioma materno. Entonces yo trabajo en español, pero le hago el cuestionario en francés, pero resulta que me lo piden para la casa matriz, que está en no sé dónde, y me lo piden que sea en inglés. Yo puedo emitir el informe, no hace falta volver a traducir ni volver a pasar cuestionarios, la propia herramienta ya viene preparado para emitir los informes en inglés. Por tanto, el tema multidioma está desde el punto de vista del cuestionario cuando se pasa, del recruiter cuando hace sus evaluaciones y su trabajo, y la parte del informe. Requerimientos técnicos. Esto es una herramienta cloud. Es una herramienta cloud que, bueno, pues que no necesita instalar nada, se pone un usuario y una contraseña, se accede a un entorno que es privado, por supuesto, de la empresa. Ahora que está muy de moda el tema de la GDPR, pues no hay problema porque estos servidores están en París, con lo cual se cumple perfectamente con la nueva normativa de protección de datos. Y bueno, pues ya está. O sea, de hecho, el dato pertenece al candidato, no pertenece a la empresa que ha solicitado el cuestionario. El candidato, digamos, que ha autorizado a la empresa a que vea sus resultados. Si mañana la empresa B quiere pasar ese candidato unos test, los test ya están hechos. Lo que hará el candidato es autorizar a que vea sus resultados.
El coste, claro, la pregunta. Esto es una herramienta modular. Hay una serie de funcionalidades que son estándar, que son las mismas para todo el mundo, y luego hay cositas que se pueden añadir porque no todas las empresas lo necesitan. Por ejemplo, el tema del Talent Mapper, el tema del análisis grupal, pues para una empresa de selección, de headhunting, pues el análisis grupal, salvo que un cliente le pida que analice un grupo, es raro. Normalmente una empresa de headhunting pues necesita hacer campañas de selección para un puesto concreto. No tiene la necesidad de evaluar grupos. Entonces ese módulo, pues digamos que se hace aparte. El tema de movilidad, por los mismos motivos, si no hacemos gestión de sucesiones o cosas así, pues bueno, tampoco tiene sentido a lo mejor la parte de movilidad, de análisis grupal de quién vale para qué, que hemos visto antes. Y otra, por ejemplo, el Talent Review, lo que habíamos visto de cómo hacer modelos personalizados basados en tus propios KPIs, pues a lo mejor hay empresas que no tienen KPIs directamente de recursos humanos, entonces ¿para qué vamos a hacer ese tipo de herramientas? ¿Para qué vamos a pagar por algo que no vamos a usar? Entonces, hay una variable del precio que van a ser los módulos que quiero y luego otra parte son los usuarios, recruiters, que se van a conectar a la plataforma. El número de evaluaciones ilimitado. Yo puedo hacer 50.000 evaluaciones, el coste es el mismo. Esa es la principal diferencia con cuestionarios que hay por ahí en el mercado, que es, lo llaman, como yo digo, al peso. Es a tanto el cuestionario. Precio cuestionario. Hago 10 cuestionarios y cuesta 7 euros, 7 euros. Son 70 euros me ha costado el proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero evaluar muchos candidatos, pues voy a tener que limitarme. Si yo tengo una empresa de 5.000 empleados y quiero evaluar a mis 5.000 empleados, con esos costes es totalmente inviable. Porque si a poco me cobren esos 10 euros por 5.000, me parece una barbaridad gastarse 50.000 euros simplemente en pasar cuestionarios a los empleados. Y ojo, solo de personalidad. Entonces aquí precisamente es sin límites de uso, puedes evaluar a todo el mundo. Esta es la gran ventaja de la herramienta Assessfest, que puedes evaluar sin límites. No sé si tenéis alguna cosa más. ¿El proyecto cuánto se puede tardar? El precio de la herramienta, me comenta Montserrat, pues el precio de la herramienta es lo que estaba comentando ahora. El precio depende, te digo, que tenemos que ajustarlo según lo que queráis y cuántos usuarios hay. Por eso yo prefiero individualizar, porque si es de una referencia, esa referencia es que a lo mejor no es cierta. No hay un valor, evidentemente esto no cuesta 1.000 euros, 1.000 euros. Entonces yo prefiero hablar con vosotros. Siento no responderte directamente, Monser, pero de verdad prefiero hablar con vosotros personalmente para vuestro proyecto. Pues nada, si no tenéis más preguntas, por supuesto a vuestra disposición, ahí tenéis el teléfono y entonces pues estaré encantado de hablar con vosotros. Y la presentación se la voy a enviar, sí, sin ningún problema, os envío la presentación. Incluso puedo enviaros el vídeo en un momento dado para que os lo descarguéis, aunque bueno, si me dais un tiempo acabará colgado en el canal YouTube de TeamDrive, junto a otros vídeos que tenemos de otros webinars anteriores. O sea, no hay problema, la grabación, tanto la presentación como el vídeo estarán disponibles. Bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias. Espero que con esto os hayamos dado unas pistas de cómo acceder al candidato ideal. Y si no hablo con vosotros antes, y haciendo alusión a un antiguo anuncio de telefonía, hola, soy Edu, feliz Navidad. Que paséis unas buenas fiestas y espero hablar con vosotros un poquito antes. Un saludo.